Hola gente bonita, ¿cómo están? Esto es Memes Históricos, el podcast. Yo soy Iván Corona y este es mi amigo Mepe. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Me llamo Adrián, tengo muchos seudónimos, apodos. Entramos en una disputa, en la duda ahorita de cuáles íbamos a utilizar. De hecho estaba el de Mepe, pero aquí Oscar, nuestro buen, ¿cómo diríamos? Para no tocar. Nuestro editor, Nuestro, la banda. la banda, la que se encuentra aquí, me dijo, güey, o sea, es que esa palabra se utiliza para otras palabras despectivas, ¿no? Que se pueden llegar a utilizar. Conózcanlo como el Mepe. Mepe, Tlaxca, como ustedes quieran verlo. De igual manera, pues encantamos, estamos empezando con esto. Puede ser que en este primer intento y primera transmisión nos encuentren tal vez un poco nerviosos. De igual manera, no sabemos bien cómo vamos a hacer algunas dinámicas. Pero una de las dinámicas que tenemos presentes y que creo que vamos a tocar es como un tema de debate en el cual, ojo, que no significa que estemos de acuerdo con esa ideología que vayamos a defender, pero es para generar un debate, porque no queremos llegar de igual manera siempre a tocar el... Sí, güey, yo estoy de acuerdo. Y los dos al último llegar a un punto en el que pues no llegamos a nada. Entonces, hoy vamos a empezar de igual manera a invitarlos al grupo que se unan, que se llama Constantinopla. Se nos cayó. No tenemos gran ciencia, todo esto lo hemos estado inventando, pero sobre todo le estamos echando mucho amor, muchas ganas y sobre todo agradezco a los primeros 4,000 integrantes que están pertenecientes, igual donde nos escuchen, donde nos vean, los invito a unirse, hay moderadores, hay gente muy chida, hay gente muy cool, hay gente que comparte datos históricos como no tienen idea, donde uno va aprendiendo. Ahí de hecho conocí a mi buen Iván, a mi buen amigo Iván, por datos de Tlaxcala que una vez se sorprende, ¿no? Y de hecho es el tema para hoy. Vamos a empezar a platicar, de hecho, sobre el tema de la conquista de Tenochtitlán. Un punto muy importante es que él va a tener que defender la postura de Tlaxcala y va a tener que defender la postura de Tenochtitlán desde la perspectiva de la queda. Ojo, no significa que estemos, porque ya me lo imagino. 2, 3 güeyes que ahí van a estar diciendo, no mames, güey, o sea, pinches vatos, o sea, ni siquiera sabes de historia, Tlaxcala no existe, güey, o sea, ya vi 3 señalizaciones que van a estar poniendo bien, pero en fan destacado. Es correcto, es correcto. A mí ya me conocen, yo soy Corona, de Tlaxcala la Conquistadora. Ya saben que desde hace mucho tiempo yo tenía ganas de hacer un podcast, yo tenía ganas de hablar acerca de Tlaxcala, pero creo que lo mejor que vamos a hacer ahorita es no enfocarnos tanto en Tlaxcala. Vamos a ver ahorita sí de Tlaxcala, pero queremos que se suscriban, que nos sigan, porque pues más adelante vamos a estar hablando de cualquier tema histórico que a ustedes les guste. Igual aquí tenemos mucha gente bonita que nos está apoyando, muchas invitaciones. Es un proyecto que, créanme, le estamos echando mucho amor de igual manera desde el inicio y ojalá, créanme, que siga con toda la actitud. Y a veces nos podemos llegar a desviar porque como ya hemos estado platicando, por ejemplo, estamos queriendo meter una sección como de México surreal. Un dato surreal es de que creo que México a cada rato anda destacando, son las noticias surreales, ¿no? Que a cada rato le agregan México surreal, México surreal. Hace rato estábamos tocando el tema del cine Teresa, ¿no? Que aquí mi buen Oscar nos estaba complementando de documentales. O sea, como un cine, no sé si esta palabra puede ser permitida, que puede llegar a entrar... Baneado. Pues baneado también, pero bueno, en general la idea del México es muy interesante. Si no tocamos el tema de la caída de Tenochtitlán, igual es muy interesante. Digo, no lo vamos a tocar tal vez, pero el simple hecho de unas noticias tan surreales como la influencia del cine y la presencia del cine para adultos. Gracias, Paco. Gracias. Cine para adultos. Ok, ya empezamos. O sea, el simple hecho de cómo existe un cine para adultos, o sea, es muy interesante, ¿no? Oscar igual nos comentó hace rato, ¿no? De igual manera, como una amistad, llegó a ser una amistad de él, fue a hacer un reportaje. Y yo vi un reportaje de una persona que fue realizando mujer y dijo, no, esto es algo muy cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo puede existir esto en la actualidad? ¿Otro dato surreal que tú sepas? Pues mira, a mí me gustó el meme que compartiste en el grupo, que fue con el que se inició, en el que está el morrillo, ¿no? Está así, Hernán Cortés, ¿no? Ya cuando están los dos morrillos agarrándose a trancazos, y el de arriba es son los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces, ¿cuánto alcance tuvo ese meme? Ese meme, por suerte, llegó a las 100,000 personas, amigos. Por cierto, síganle una nueva página que es la que estamos lanzando. Se va a llamar
Memes históricos podcast, güey. Perdón, eso se edita. Digo, Memes históricos el podcast. Esta es la página. Síganla. De igual manera vamos a tratar de subir. Mi buen Iván es el que se va a encargar de las publicaciones que tengan alguna fuente, algún sustento histórico. Y de igual manera, amigos, repito, no porque esté ahí y sea histórico, significa que ustedes estén de acuerdo al 100%. Ustedes pueden criticarnos. Acá toda la crítica es bienvenida. Siempre y cuando sea con respeto y no estén inventando. Digan que Tlaxcala no existe. Digan no que bronca, Tlaxcala no existe. que Eso somos es normal. traidores. Esa es la noticia de siempre. Pero bueno. Y no hay bronca. Ok. Nosotros aguantamos vara. Mira, hace ratito en la mañana subí un post precisamente en Tlaxcala la Conquistadora, síganme, donde hablaba acerca de carros de combate blindados de madera en Tenochtitlán. Resulta que agarraron unas cajitas de madera que cabían adentro como 20 vatos y resulta que estaban en el palacio de Axayacatl. Se meten porque era el asedio y tenía orificios la casetita de todos lados donde podían sacar las ballestas, podían sacar la artillería. Pero ¿qué crees? Ese primer vehículo o acorazado, como yo le puse en el artículo, no funcionó. Porque finalmente les dieron la torre a los mexicas, a los tlaxcaltecas y a los españoles. No sé si tú sabías ese pequeño dato. ¿Quién dices que lo usó? No, los españoles, pues ellos ya traían otras técnicas diferentes. Se supone que yo iba a defender esa... no, yo iba a defender a los mexicas, ¿verdad? No, es que aquí no se trata tanto de defender un bando u otro. Porque fíjate, eso es algo que a mí me mata en redes sociales. O sea, gente que se agarra y se defiende a los tlaxcaltecas como si los tlaxcaltecas realmente también fueran un modelo ejemplar en todos los aspectos. Cuando realmente también cometían canibalismo, cuando realmente todas las prácticas náhuatl que eran de los mexicas eran exactamente las mismas que tenían aquí los tlaxcaltecas. Va, empezamos con ese punto. Tradiciones militares, ¿no? Como se sabe, las guerras floridas eran un proceso más que una guerra y un conflicto militar, que creo que la palabra guerra se le agregó con una ideología eurocentrista, para no tocar temas de eurocentrismo político, o sea, así se conoce, ¿no? Que ellos lo nombraron, porque tal vez la palabra guerra tenía otro nombre o tenía otra función, ¿no? Entonces la guerra florida más que nada era como un tipo de batalla ritual para poder capturar a tus enemigos y pues poder ser los sacrificados, ¿no? Esa es la idea general, tal vez tengo otro trasfondo, pero en general esa es la idea. Ojo, cabe destacar que las guerras floridas eran muy populares entre la cultura tlaxcalteca y los mexicas, ¿no? Aclaro punto. Muchos van a decir aztecas, mexicas. Está correcto lo que tú pienses. Muchos van a decir, no se les puede decir azteca porque no venían de Aztlán. Otros dicen, sí, se les dice aztecas. Otros dicen, no, se les dice mexicas. Y el videojuego que apenas va a salir, pusieron aztecas. Que le podemos decir aztecas también. Si quedamos en ese error, no nos satanicen. Nada más que hemos querido. Sí, no satanicen, o sea. Una idea en el que hemos nos están entendiendo, o sea. Eran mexicas. La mayoría de la gente lo conoce como aztecas. O sea, en el resto del mundo, todo el mundo dice el imperio azteca, los aztecas, la nación azteca. Todo el mundo lo conoce como aztecas. Amigos, regresando a noticias surrealistas, pero ahora tocando el punto de la conquista de Tenochtitlán, el día que yo conocí a Iván, una de las noticias que incluso yo me presenté con él y que de hecho fue un suceso que yo he estado investigando y que defiendo a muerte, que incluso lo leí en la tercera carta de relación de Hernán Cortés, fue lo de los bergantines. Agregando a la idea que te estás diciendo, que es de los, como tipo tanque. Un acorazado sencillo, una cajita de madera blindada. Pero entra en la idea, o sea, desde ahí una idea que está muy interesante y que sí es cierta es que los conflictos militares y los desarrollos y el conflicto entre sociedades genera un avance tecnológico. Los indigenistas nos van a acabar con esto, pero la realidad neta, o sea, la verdad más pura es que realmente los españoles traían ingeniería completamente diferente en cuanto a la guerra, porque en Europa ya hacían asedios a ciudades fortificadas y donde utilizaban otro tipo de armas. Ok. Es que eso es lo interesante de esto, que yo le he dicho incluso a Iván, que no es fuerza que tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿no? Y estamos incluso a debate. Yo siento que sí fue, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque fácilmente la conquista, no fue realizada por españoles contra mexicas, o contra españoles contra las culturas precolombinas, como queremos señalarlo, para no caer en ofensas, si no queremos decir indígena, ¿no? Entonces, o sea, el simple hecho de decir eso, ya tenemos una idea de que 1000 españoles aproximados no pudieron haber derrotado un imperio de una ciudad de 300,000. Entonces, como llegamos a la idea en la que creo que concluimos, ¿no? La conquista fue realizada por culturas precolombinas, culturas mesoamericanas, hacia otras culturas mesoamericanas. Como dice él, ahí sí yo coincido también, ¿no? El hecho de que los españoles llegaran presentan un ingenio. ¿Por qué? Porque regresando al tema de los bergantines, ¿no? Estos no fueron realizados, o sea, había canoas, chinampas, como cada quien quiera verlo, pero el simple hecho de la construcción de los bergantines, que para mí me sigue siendo tan sorprendente, es fácil, punto. Empiezan aquí en un río que está como a
3, 4 cuadras, lo empiezan a construir los barcos, los bergantines. Imagínense un tipo de Legos que luego dicen, ya los armamos, ya los probamos, órale, a desarmarlos. Vámonos a Texcoco. Nos vamos a Texcoco. Y se los llevan pasando otra vez entre el Popo, el Ista o a las orillas. A ver si aquí nos pueden poner una imagen del lienzo de Tlaxcala donde se ven a los tlaxcaltecas que los llevan a cuestas. Porque imagínate, se los llevaron caminando desde Tlaxcala hasta Texcoco. Imagínate toda la travesía. Es que es una pinche monstruosidad. No había paradas en el Oxxo, no había paradas aquí, no había nada. Es una pinche monstruosidad. A mí lo que me sorprende de eso. O sea, cómo si hace 500 años suceden procesos tan asombrosos como el simple hecho de transportar barcos a través de una montaña de un estado a otro estado, dices, cabrón. O sea, güey. Iban desarmados. Ok, desarmados. Aún así, güey. O sea, el proceso de transporte, construcción, desarmado, o sea, dices tú, güey, o sea, fue algo muy sorprendente, ¿no? Una batalla naval en un lago. ¿Dónde? Hernán Cortés dice que cuando llegaron a Texcoco, o sea, pasaron horas y seguían llegando con más aditamentos. Exacto, o sea, aditamentos. Pero, o sea, aquí también hay que matizar, porque, o sea, sí tenían bergantines y se construyeron los acorazados que te digo, pero realmente por lo menos los acorazados no marcaron ninguna diferencia. Les dieron en la torre los acorazados con flechas y con piedras. Con eso los mexicas les dieron en la torre. Pero es que, imagínate, a ver, preséntate. Iván, eres un habitante de Tenochtitlán 1521, ¿no? Sí, ahí va una anécdota de un abuelo. Bueno, no es un abuelo, un señor de mi comunidad. Está chistosa, güey. Un señor que le dicen, señor licenciado, que de licenciado no tiene nada, era de mi comunidad de San Pedro Tlalhuapan. Este señor, pues un día bajaba las vías del ferrocarril. Entonces nunca había bajado el niño, solo se quedaba en el pueblo. Jamás iba a Santana, era como muy súper lejos, ¿no? Aparte no había transporte público, tenía que caminar como 1 hora. Entonces, este señor... ¿Ahí dentro de Santana? 1 hora? ¿Para ir de una comunidad a otra? A mi comunidad, o sea, okay. Donde vivía. ¿Pues dónde vivías? Pues vivo en las faldas, güey, de la montaña. Bueno. Yo creo que mi buen Aldito de Zacatelco, ¿sí está lejos las vías? No, pero Zacatelco no está lejos, no está en las faldas, ¿no? Bueno, o sea, a mí sí me queda ellos ya lejos. Se sienten poblanos. Está cerca de Papalopla, Panzacola y está las vías. Bueno, yo una vez porque me la aventé caminando de las vías a mi casa, ya sabes, uno es de la que hacer de ejercicio. Pero bueno, el caso es que acá, esta es una anécdota muy chistosa. El señor nunca conoció. Su papá era un señor muy religioso, entre en el contexto, ¿no? El señor cría a su hijo, viene diciéndole así como de, no, hijo, tú tienes que rezar. Porque el señor, de hecho, era de los que tocaba un órgano en la iglesia. De hecho, está el órgano todavía ahí. Entonces el sacrificios rituales actuales. Un órgano de piel. El caso es que este señor pues creyó a su hijo con esa ideología, ¿no? Como de, mira, hijo, tú debes de creer en Dios, debes ofrecerte y todo, ¿no? Una religión de los años 50, 60, ¿no? Entonces el señor, al momento de que pues dice, ahora tu hijo vas a ir conmigo, vamos a ir a Santana, vamos a ir a vender la leña. Típico de niño, yo no voy a ir, papá, que no sé qué, me da flojera. La mamá lo corre, el pinche chamaco, ve con tu papá. Llegan a las vías del tren, el señor jamás había conocido eso. Llega ahí, forma su burro lleno de leña, lo forma ahí, lo amarra ahí, y pues normal, ¿no? Entonces el niño te dice, papá, ahorita vengo, quédate acá, como cuando te dejan hacer los niños, quédate acá, sí, papá, sí, güey. Bueno, güey. Pues resulta que cuando viene el tren, pues, si actualmente escuchas el tren, suena. Bueno, que el señor se espantó, güey. Y en eso dice, no, bueno, niño en ese tiempo, ¿verdad? Dice, ¡pala chingada! Se va y se corre y se echa a correr, güey. Y dice el señor, yo vi un demonio, un monstruo, uno que vemos una bestia negra escupiendo humo. Se lo grabó, eso es un trauma. Entonces decía, no, yo me eché a correr al pueblo. Me eché a correr a mi casa. Dejé el burro aventado de leña y ahí se quedó mi papá aventado. Entonces, y fíjate que eso... O sea, a lo que voy con esto es, si imagínate un niño infante que por primera, o sea, siendo de la comunidad a 1 hora, vio por primera vez un ferrocarril, se espantó, güey, dejó aventado su mula de leña, güey. O sea, imagínate un habitante de 1521 de Ciudad Tenochtitlán viendo unos pinches cerros con gente acercándose. Entonces, tal vez no influyó en el aspecto militar diciendo, sí, destruyeron destruyeron puentes, no, güey. Pero el simple hecho de ver algo tecnológico ahí, siento que sí influye en algo. Es como cuando en la Primera Guerra Mundial, güey, están los soldados de las trincheras. Soldado que nunca salido de ahí. Pero fue exactamente lo mismo, porque el primer tanque, o sea, sí los espantó de principio, pero después dijeron, no hace nada. Ok. Y con los acorazados que yo te comento, igual, pues al principio seguramente, como dices tú, se espantaron,
pero pues si se los acabaron en horas, y dijeron, pues, han No, de no haber creo que dicho- hayan sido en horas, güey. No creo que hayan sido en horas. Pero sí también te creo en esa idea. Por ejemplo, ahora regresando al tema de Tlaxcala, que yo creo que tú sí lo has investigado. Cuando pasa la batalla entre tlaxcaltecas contra españoles, Ajá. ¿no? Uno de los sucesos que pasa ahí es que tiran a Hernán Cortés y le matan su caballo. De hecho, por eso dicen que los de Tlaxcala no creían que eran dioses. Porque decían los dioses no sangran, güey. Se alimentan de sangre, pero no sangran. ¿No? De hecho, amigos, el tema, la idea de decir que la gente se creyó que los españoles eran dioses es un tema muy erróneo. Quiero creer que Aldo, sociólogo, también estudió un poco este tema y pues sí es un tema muy erróneo. Entonces, no sé, ¿tú quieres agregar algo más? Sí, de ese yo tema? precisamente tengo un artículo en la página que habla acerca de las fake news. Y la gente dice que Moctezuma vio el cometa y dijo va a regresar Quetzalcóatl. No es cierto. O sea, realmente, como tú ahorita lo mencionas, el amigo de tu comunidad, el de la leña, o sea, realmente, Ese señor ya está viejito, güey. bueno, el señor viejito, con todo respeto para el señor viejito, si es que algún día nos ve, la realidad es que los que se inventaron todas esas fake news fue el populacho, tanto de Tlaxcala como de Tenochtitlán, que veían cerros, que se supone que los caballos y las personas eran una sola persona. Ah, Todo eso eran fake news porque en los relatos, por ejemplo, de Bernal Díaz del Castillo, se dice que Moctezuma no creía nada de eso. Y de hecho, cuando se entrevista con Cortés, le dice: yo tengo entendido que todo eso son simples burlas Ok. de las personas. O sea, son mitos que todavía tenemos arraigados, donde pensamos que los indígenas eran ignorantes, que los indígenas se Sí, imaginaban cosas. sí, Y cuando eso es la una idea muy realidad pendeja. o sea, imagínate, ponte en el contexto. Tenochtitlán era la ciudad más grande de América. Ok. Si me equivoqué, los amigos peruanos, no sé si era más grande que el imperio Inca o no, pero era la más grande por lo menos de Mesoamérica. Ok. Entonces, imagínate, es el Tlatoani, es el mero mero de esta zona del país. ¿Tú crees que se iba a tragar cuentos de que había animales que tenían cabeza de humano y Tienes a cuerpo de Francisco y caballo? Madero. Yo te la cambié, o sea, Ya me Francisco y saliste 4T, no manches. No, o sea, no te estoy diciendo que. No, te estoy diciendo que tienes a Francisco y Madero. Siendo el principal líder de la Revolución Mexicana, fue espiritista, güey. Pues sí, pero no creía que había caballos con, O sea, con No te, cabezas estoy de diciendo, no hombre. te estoy diciendo que por ser 300 años antes eran personas menos inteligentes. No, es Lo de que te que estoy diciendo es que si hace 200, 100 años, proceso revolución, había gente, en la actualidad, güey, todavía hay gente así, que hace 500 años no te estoy señalando tampoco la idea de que creer que todos eran de esa ideología, ¿no? Como te vuelvo a repetir, la leyenda negra de los espejos, ¿no? Tú bien la conocerás. Que creían que a los indígenas les decían, ay, te come el toro por espejo. Pues es una leyenda muy errónea, muy fundada por ideas indigenistas arraigadas y igual hispanistas que se quieran defenderlo, ¿no? Pero el simple hecho de decir y señalar que las Que comunidades sí, en parte sí es cano, pero no eran espejos, eran cuenditas. Eran cuenditos. Sí, no, de hecho, hasta los españoles, no me acuerdo si es Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo, el que sí lo dice en torno burlón, de que dice, ellos nos daban cosas de oro, cosas de joyas y nosotros les dábamos cuenditas. Exacto, güey. Sí. Bueno, Oscar nos acaba de dar una idea. El peje. Y lo subió en redes sociales, güey. O sea, a lo que voy es. Si políticos actuales, políticos de hace 100 años, güey, personajes de hace 500 años, Pero con tu mismo influyó, argumento, güey, o sea, con tu influyó. mismo argumento, estás de acuerdo que, o sea, sí, Ajá. las sociedades no son heterogéneas, donde o todos son religiosos, o donde todos son intelectuales, o donde todos son lo que sea, ¿no? O sea, no es homogénea, es heterogénea. Significa que entonces, tanto como había personas que hicieron las fake news de que eran teúles y no sé cuánta cosa, o sea, también había personas letradas. Había eso de que los españoles vinieron a crear universidades y que aquí no había nada de escuelas, eso es mentira. Aquí había escuelas donde se preparaban a los tecutlis, como les llamaban ellos, a los jefes. Ahí sí les conozco. Bueno, o sea, pero tenían una instrucción intelectual, o sea, aparte de que se entrenaban, y no todos, o sea, es lo que yo quiero dar a entender. O sea, los indígenas no eran tontos. Los indígenas, había gente que estaba muy preparada, había gente que sabía que en realidad eran seres humanos con animales que hasta dijeron que son como ciervos porque pues comen pasto. Hay una experiencia de Tlaxcalteca donde cuando pues,
era algo nuevo para ellos, el animal era grande, pues imaginaban que a lo mejor comía carne. A Hernán Cortés le sirven, dicen ellos, gallipavos, que no eran otra cosa que guajolotes, Ajá. y pues verdurillas, ¿no? Y al caballo también le ponían el guajolote para que se lo comiera, porque pensaban que comía carne. Así está el meme, bueno, no es un TikTok, güey, salió, le pusieron la canción de Walking Dead. Unos pollos comiendo pollo asado, güey. Bueno, o sea, lo que voy es que puede pasar, güey. Y entonces, pues, y veían que no comía y se espantaban cuando relinchaba el caballo porque pensaba que estaba enojado y que tenía hambre. Pero Entonces le llevaban otro ya estás guajolote. complementando mi idea, güey. O sea, lo que voy es que a la primera impresión, güey, les pudo haber sorprendido. Ojo, no significa que sea A la primera la primera impresión. impresión. Pero por eso te pues, vuelvo a repetir, el señor que bajó de mi pueblo a Santana, güey, por las vías. La segunda vez, después de que lo regañó su mamá y su papá, le dio la caguiza de su vida porque dejó al burro amarrado con la leña. O sea, ya aprendió. pero eso es lo importante, aprendió, o sea, se dieron cuenta de que la Ajá. realidad era muy diferente. ¿Y por qué crees que si los mexicas realmente le tenían miedo a los teúles, como ellos les llamaban, a Tonatiuh, a Hernán Cortés, por qué entonces les hicieron frente? Si realmente les tenían miedo y creían que eran semidioses, pues ¿por qué no someterse desde el principio? Ah, No. ahí te va. Hay una. Eso tiene que ver ahora con religiosidad. Y de hecho, Tlaxcala es. Ay, sí, Tlaxcala es súper religiosa, súper religiosa. De hecho, está el dato histórico tan solo que la primera pila bautismal en el continente americano está aquí en Tlaxcala, en Escometo. Aquí a 400 metros. Sí, no me recuerdo. Sí. Sí, está Me preguntas en algo, porque es también sociólogo, entonces no sé si él sepa. está en el convento, de hecho- conjunto conventual y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala, No me que sé todo el recientemente nombre. fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No me sé todo el nombre, pero solo sé que hay un conflicto Algo así. entre la catedral de acá de Puebla por la primera pila bautismal. Digo, no en la catedral de Puebla, un pueblo allá por Puebla, que se está llevando también el hecho de que también tienen la primera pila bautismal. Pero bueno, el hecho no es de la pila Bueno, bautismal. hay un tema religioso muy importante aquí en El Tlaxcala. punto de la pila bautismal, voy a que más que nada, y de hecho una maestra nos lo explicó en una conferencia, es que el bautismo nunca lo vieron exactamente, ¿no? Como un sistema de religiosidad, diciendo, pues ya voy a creer en Dios, ¿no? Al día de para la mañana No, siguiente. eso No, es un mito. el simple hecho del bautismo, más que nada, se vio a la perspectiva de la maestra que nos dio, y que parece muy lógica, ojo, puede haber otra opinión muy diferente y es respetable, es que lo vieron más que nada como un símbolo de alianza. Sí. Entonces, Sí, el básicamente. bautismo... No es que esté de acuerdo contigo, pero sí estoy de acuerdo contigo. Pero, o sea, lo que voy a decir es, o sea, el simple hecho del bautismo fue un símbolo de alianza. Por eso, si tú entras acá al palacio, vas a encontrar el bautismo de los 4 señores de Tlaxcala, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, regresando al punto, tocando el punto también de religiosidad. Cuando, una anécdota que tiene mi abuelita, es que, obviamente, Vamos a tener hartas anécdotas de mis contigo. abuelitos. Es que, de hecho, hay un dato muy interesante de la vida, de los métodos anticonceptivos de los abuelitos. No, ya te perdimos. Pero bueno, Regresamos a la anterior. regresando, es que, ella decía mucho que al ser la iglesia la única institución que puede educar a la comunidad, no habiendo una escuela, es al momento del sermón, que es donde el padre habla, pues se instruye mucho a la gente, ¿no? Entonces mi abuela decía que el sacerdote hablaba y comentaba que desde la perspectiva, pues, de una iglesia apostólica romana, los indígenas eran muy pacíficos. Creció bajo esa idea. Su primer acercamiento de la historia era un sacerdote, o sea, ¿a qué voy ahí? No teniendo más fuentes. Era un acercamiento a la historia de mi abuelita de los 60, güey. Era un sacerdote. No creo que realmente llegaba y abría un libro y decía, a ver, fuentes, ¿no? Voy a ver mi revisión bibliográfica, ¿no? Facebook, ¿cuáles son tus fuentes? Mi escuela de los anales, voy a estar viendo. Fuente de los deseos. Fuente de los deseos. O sea, sabiendo todo eso, güey, ella cayó en esa idea, ¿no? Como tú dices, de que los indígenas eran muy pacíficos. Claramente, hay todas personalidades, ¿no? Hay indígenas que eran, quiero creer. Está Tlahuicole. ¿Qué de pacífico tenía Tlahuicole? Muy fuerte. es que sí me extraña. Pacíficamente se ejecutó a 20, ¿no? Es como psicología militar, güey. No sé si sea pertinente denominarlo así, güey, porque son varias perspectivas. O sea, algo que coincidimos, bueno, no coincidimos, que ya tocamos es, al momento de visualizar, siendo tú Tenochca, güey, ¿no? Para no decir habitante de Tenochtitlán, siendo Tenochca. 1521, estás ahí, estás pescando ajolotes, güey, y sembrando en tu chinampa, ¿no? Entonces, de repente ves una madre que se acerca con una vela y una cruz, güey. Dices tú, te impacta de primer momento, ¿no?
Entonces llegamos a un punto en el No, que no creo, las porque primeras mira, los indígenas también tenían sus divisas, ellos también tenían sus escudos, tenían sus estandartes. Entonces, bueno, ellos también entendían que, pues, obviamente, la gente no de estoy refiriendo los que caxiltecas también iban a tener sus no estandartes. estoy refiriéndome que la cruz sea de gran impacto. A lo que me refiero es que te lo imaginas nada más que ahí venía, ¿no? Bueno, ok, Entonces, me lo imagino. ya te lo imaginaste. Entonces, tu habitante promedio, dices, ¿qué es esto, güey? Y de repente esa madre salta un cañonazo, que ojo, podrá haber sido un cañonazo uno cada 3 horas, güey. No, no, insisto que sí, no, porque, o sea, realmente, o sea, los mexicas se enfrentaron contra un ejército, aparte de muchos indígenas, que tenía artillería, que tenía ballesteros, que tenía un tipo de escopetas, y no se echaban para atrás. Si realmente les hubieran impactado tanto y realmente hubieran causado tantas bajas, pues a la primera se iban, vamos, Sí, conquístanos. no. Ahora vámonos al margen. Una ciudad, güey. Que se agarren 5 canijos a 2, 3 cuadras, no te vas a enterar. O sea, que si puede haber 4 o 5 palomazos de ese lado, no te vas a enterar, güey. Te vuelvo a repetir, y en eso es algo que coincidimos tú y es que la conquista fue hecha y duele, güey. Y aunque muchos indigenistas y hispanistas les llame esa idea o les enoje esa idea, es que la conquista fue realizada por los mismos indígenas, por las mismas culturas precolombinas, Es correcto. ¿no? Los españoles fueron esa gota que derramó el vaso, güey. Fueron, sí, no, esa cosa pegajosa que mantenía unidos a todos. Tampoco, güey, pero o sea, el hecho Bueno. de que la conquista, güey, de Tenochtitlán fue que, en resumen, los españoles, güey, fue una gota que derramó el vaso. Todos estaban calientes, estaban enojados. Que de hecho llegó a un punto muy interesante. Cuando uno se tiene una idea de un imperio es porque una cultura o un país tiene controlado a todos, güey, ¿no? O sea, es decir, yo, un ejemplo de Tenochtitlán, güey, la capital de Tenochtitlán, tengo ejércitos en todas las partes de lo que queremos tener como Mesoamérica, ¿no? O lo que era perteneciente al Imperio Mexica. Uh-huh. ¿Realmente los mexicas, güey, tenían un control militar en todas las áreas? Ese es un punto muy importante. O nada más eran lo que se dice como señores, una idea. No estoy señalando a que sea porque tal vez tenga su palabra, como tipo señores feudales, güey. O sea, nada más te teníamos respeto, pero tú no tenías controlados militarmente. Que ojo, Pues, si me revelaba, pues sí me ibas a llegar con todo. Pero se tiene una idea de un imperio que exactamente en cada zona, pues sí hay ciertos ejércitos, hay cierto control la militar, respuesta está en Zempoala. Cuando llegaron los españoles a Zempoala y se aliaron con los zempoaltecas, no había mexicas. Y se enteraron de los mexicas porque después llegó la comitiva, llegó el SAT a cobrar los impuestos de los zempoaltecas. Eso significa que no había mexicas estacionados en esa ciudad. Solamente iba una caravana cada determinado tiempo y pues, órale. Moraleja, si van a señalar a alguien como traidor, son los zapotecas y no los tlaxcaltecas. En la idea tradicional de traición, ahí está. Pero si nos vamos a mejores profundidades, pues tampoco. Es de que no hubo ninguna traición. O sea, y de hecho, fíjate que ese tema se tocó, si no me equivoco, en la década de los 50 y la Academia de Historia de México, o sea, fue tan polémico que hicieron una especie de concilio con todos los historiadores que había al respecto. No sé, no recuerdo cómo se llama específicamente. Lo tengo en la página, se los voy a repostear. Y todos los historiadores se pusieron a debatir si no fue traidora, y sacaron literalmente un documento en el que firmaron todos los mayores historiadores de México y de todo el mundo, que no, más de México, que no existía ninguna base histórica para afirmar que Tlaxcala o cualquier otro pueblo hiciera una traición de acuerdo con los estándares modernos. No hay base histórica. Con los estándares modernos, si alguien decía, sí es traición, sí está. Entonces, mira, desde 1950 para acá, ese debate ya se terminó. Por eso, si se dan cuenta, cuando alguien pone en la página que traidores tlaxcaltecas, yo ni les tomo en cuenta, porque eso es un debate que ya se terminó. ¿Y sabes qué es lo peor? De ahí se van con que, ok, no hay bases históricas para una traición, pero es de que traicionaron a sus hermanos de sangre, es de que se hubieran aliado porque todos eran indígenas. Pero, pues, ¿cuál si de los ositos cariñositos, güey. El meme de los ositos cariñositos. Todos agarrados de la mano, ¿no? Como se imaginan que son todas las culturas precolombinas, ¿no? Pero pues estaban agarrando macanazos a cada rato. Cuando llegaron los españoles a América, unos 15 años antes de que llegaran los españoles, se estaban agarrando macanazos tlaxcaltecas con huejotzincas, y después los huejotzincas fueron de chillones con Moctezuma y le dijeron, no, y es de que los tlaxcaltecas no están acabando. Entonces ahí manda Moctezuma un ejército con su hijo a apaciguar a los tlaxcaltecas. Mataron a su hijo de Moctezuma, ¿eh? ¿Allí? Tú no sabías esto, pero en esa guerra mataron al hijo de Moctezuma, no me acuerdo de su nombre.
A ver, lo vamos a poner aquí arriba, una vez que me acuerde del nombre. Entonces, pues se enojó Moctezuma, dijeron estos ellos decían así, estos perros tlaxcaltecas mataron a mi hijo. Entonces, ya no era solamente una especie de guerra florida, ya era una guerra total. Y entonces agarraron, ya existía Zacatlán por aquellos entonces, agarraron a los de Zacatlán, agarraron a los huejotzincas, agarraron a los cholultecas, a Tepeaca, por todos lados atacaron a Tlaxcala y no pudieron. De ahí, en esa guerra o en esa batalla, es cuando se hizo famoso Tlahuicole. Porque fue en alguna de esas batallas que capturaron a Tlahuicole y se lo llevaron a Tenochtitlán, lo sacrificaron, bla, bla, bla. Es que el hecho Pero el punto es se estaban agarrando a macanazos, como se estaban agarrando a macanazos en Europa, como se estaban agarrando a macanazos en China, como se estaban agarrando a macanazos en cualquier lado. O sea, esa idea tonta y absurda de idealizar a las culturas mesoamericanas, que estas fueron las únicas culturas de todo el mundo, que eran pacíficas, que se llevaban bien, que tenían armonía con la naturaleza, que fumaban marihuana y que no les pasaba nada. O sea, nada que ver con eso. Y bueno, y sí fumaban marihuana. Sí, lo hacían. Bueno, Moctezuma lo hacía. Una idea ahorita y como conclusión, porque esto se puede expandir más. Y ahorita es un primer programa, amigos, pero lo que vamos es que... Es un programa de prueba para que vayan viendo de qué va a tratar esto. Quiero creer que cierta parte... No solo de Tlaxcala, perdón, o sea, más adelante hablaremos de otros temas. Perdóname. Es que en cierta parte... No, es que entonces... No hay bronca. Es que en cierta parte, quiero creer que una señalización del Estado también puede deberse a una mala redacción. ¿La qué? La señalización del Estado como enemigo traidor también se puede deber a una mala redacción. ¿Por qué? Hay una leyenda... ¿Ves que en los libros de la SEP de mi generación, güey? Uf, qué fuente. ¿Qué fuente? Uf, ojo, a eso voy, güey. No, es que eso voy. Ese es un libro acceso a todos, güey. O sea, cualquier niño infante puede leer ese libro y una mala redacción a eso voy. Uy, sí, un niño infante, ay, quiero leer la historia de México. Espérame, güey, o sea, estaba la leyenda del Popo y del Iztaccíhuatl. O sea, lo que voy es eso. Ya. La leyenda del Popo y del Iztaccíhuatl, ahí estaba escrita y va explicándolo. Y ahí, yo me acuerdo muy bien de eso, güey, que lo leí, que decía, el Popocatépetl se fue a pelear contra sus enemigos, los guerreros tlaxcaltecas. Ahí está una señalización tan sencilla, güey, que si alguien y un maestro, güey, que no está preparado o que no está realmente dedicado a enseñar historia o que no tenga un punto neutro, puedes llegar a señalar desde ahí, güey, diciéndole, mira, los tlaxcaltecas desde siempre eran enemigos, güey. Miren, desde ahí puede marcar una señalización por una mala redacción, o no tal vez una mala redacción, sino una idea que tal vez no fue bien planteada. Ignorancia. No sé, güey. Yo solo digo que puede ser un punto de varios puntos que hay, güey. Que también acaba de aclarar que Tlaxcala fue señalado por un chingo de desmadres por la época colonial, que no había tantos desmadres acá como en los otros lados. Pero bueno, ese es otro tema, güey. Dirían por ahí, pero eso es otra historia. Pero eso es otra historia, amigos. Pero bueno, ya para concluir, porque este es un primer programa y estamos explayando un buen de ideas, un buen de anécdotas familiares y todo. Queremos hacer una invitación de igual manera. Compártanos, síganos, coméntenos sus perspectivas. Tú eres bienvenido. Cualquier crítica, digas, un ejemplo a mí, no, estás mal, pasó de esta manera, no hay ningún problema, señálalo. Si en este caso de Iván también estás mal, no hay ningún problema, señálenlo, márquenlo, demuestren que no porque haya una idea o de ahí de historia significa que sea la correcta. No, y neta, si tienen una bibliografía o algo donde digan, están resonsos estos, neta, coméntenlo, pero no sean como el cuate que hoy o ayer me comentó en la página que es de que esa historia está mal porque faltó que pusieras esto y esto y esto. Y yo, pues échalo, ¿no? Para leerlo. Porque a mí siempre... nada más. Y me dice, está escrito en los antiguos escritos que están en el Palacio de Gobierno. Y yo, sí, lo ves. O sea, dime dónde está ya. En los antiguos escritos del Palacio. Pues ¿dónde están, güey? O sea, enséñalos, güey. De hecho, ahí me hace una anécdota, güey, de los antiguos escritos del Palacio, güey. Fue una clase de... Muy indigenista, ¿no? De los antiguos escritos. No, güey, los quemaron todos los archivos cuando fue la intervención. Bueno, cuando llegaron en la guerra del 46-48, cuando llegaron los gringos, güey, a la plaza de Palacio, güey, allá en la Ciudad de México. Para defender el Palacio, güey, armaron trincheras. Al no haber tantos muebles, güey, armaron trincheras con documentos y con del archivo, güey. Sí, güey. Pero bueno, ya eso es otro, güey. Esa es otra historia, güey. Esa es otra historia, güey. No. Pues miren, así vamos a estar. Le agradecemos mucho al equipo de los hermanos Cano, de Pato, de Oscar, porque estamos aquí en Radio Aire MX. Síganlo en sus redes sociales, así aparece, Radio Aire MX. Yo creo que por aquí pueden poner el enlace.
Y síganos en nuestras páginas individuales. Este es un proyecto compartido de Mepe y de mío. Y la página de él es Memes Históricos de la Secuela. Y a mí ya me conocen como Corona de la Conquistadora. Tlaxcala de la Conquistadora. Yo creo que van a aparecer los enlaces en la descripción. No, ahí del nomás video. búsquenlo y ya. No hay problema. Pobre Aldo, hizo un Y si chingo de quieren, trabajo. si quieren comentar, comenten. Porque No hay problema, más amigos. adelante vamos a hacer. Queremos tener una idea de debates, por ejemplo. Es decir, un suceso histórico, fácil, Porfiriato. Lo que le había comentado Iván, tú vas a tener que defender la postura del Porfiriato. No significa que esté de acuerdo, pero la vas a tener que defender. Yo defiendo al Y yo Benito voy a- Juárez, y no yo- hay bronca. Ay, bueno, pues a mí me tocará Maximiliano. Vamos a traer aquí su foto, Benito Juárez. Una bibliografía, güey, en grandote. Venga. Pero bueno, ya para concluir, porque nunca vamos a acabar. Un agradecimiento de igual manera. Esperamos que nos estén acompañando, sobre todo. Estén con nosotros, comenten, compartan, sean parte de nuestra familia y sobre todo únanse al grupo de Constantinopla donde se nos cayó, porque de ahí sacamos muchas ideas, contenido y dinámicas. Facebook, Constantinopla se nos cayó. El grupo. El grupo. Únanse. Ya hay moderadores y son bien chidos. Y si no, repórtenlos, pero a los moderadores, no al algoritmo de Facebook, güey, porque si no van a tirar el grupo. Repórtenlo a los moderadores, que hagan su chamba, güey, porque si no, no. Y pues nada, Gracias por su amable para hacer un atención. primer capítulo estuvo Saludos. interesante. Nos vemos.